gracia yo probé y no me llenaré. Oye el clamor de Levanta tus manos. mi corazón. Ahí donde está, levanta tus manos. Más de ti. Una vez más, yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti. Te adoramos, mi Dios, te exaltamos. Quiero más de ti. Todo he tenido, pero yo quiero más de ti. Tu gracia yo probé y no me llenaré. Oye el clamor de mi corazón. Yo quiero más de ti. Aleluya, aleluya. Cántalo, hermano, dile. Aleluya. Aleluya. Alaba a Dios. Alábalo con tu corazón. Aleluya. Santo. Aleluya. Una vez más, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Amados hermanos, paz de Cristo. Pueden ocupar su lugar glorificando a Dios. Ministerio de alabanza puede ocupar su lugar. Le damos gracias a Dios porque nos permite estar aquí en esta hora. Damos la más cordial bienvenida a Juan, ¿verdad? Que nos acompaña el día de hoy, compañero de trabajo de nuestro hermano Edgar. ¿Qué decíamos para Juan? Juan, bienvenido a la casa de Dios. Haga de nosotros su familia. A la medida que nos sea posible, estamos para servirle. Y recuerde que Cristo le ama y le ama como usted no tiene una idea. Bienvenido, bienvenido a la casa de Dios. Sentimos la ausencia de algunos hermanos el día de hoy, unos porque salieron de vacaciones, están fuera del estado, del país, otros se encuentran enfermos, oremos por ellos. Me siento muy contento, hermanos, porque también está entre nosotros, en nuestros medios, mi familia, ¿verdad? Están mis tíos que vienen desde el estado de Chihuahua, Tierra Santa, hermano. Está mi tío Noel, mi tía Viti, mis primos, ¿verdad? Mar, Melanie, Jared. ¿Qué decíamos para ellos, hermano? También está mi tío Lalo, por aquí lo miré al tío Lalo, ya salió el tío Lalo. Bueno, Dios bendiga al tío Lalo también. Bueno, él ya lo conocen, ¿verdad? Él es aquí de casa. Pero sean cada uno de ustedes bienvenidos a la casa de Dios. No hay mejor lugar, hermano, que estar en la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué les parece si hacemos una oración? Y después de esta oración, hermano, entramos en el consejo de la palabra de Dios. Y vamos a pedir a Dios que hable a nuestro corazón. Padre, en esta hora, mi Dios, estamos delante de tu presencia, pidiéndote que seas tú hablando a nuestra vida a través de tu palabra. Habla a lo más profundo de nuestro corazón. Usa mi vida, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Así como has hablado a mi corazón, habla al corazón de tus hijos en esta hermosa mañana. Te lo pido en tu precioso nombre, que es Jesucristo. Amén y amén.
Vaya conmigo, si es tan amable, al primer libro de Samuel, If you'd be kind enough to join me to the first book of Samuel, capítulo 3, chapter 3, versículo 9 y 10. verse 9 and 10. Y cuando lo tenga, diga gloria a Dios. Can you say, when you're there, say glory to God. Voy a leer la palabra de Dios que dice: y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Once again, for the third time, the Lord called Samuel. He got up, went to Eli, and said, here I am, you called me. Then Eli understood that the Lord was calling the boy. He told Samuel, go and lie down. If he calls you, speak, the Lord, for your servant is listening. So Samuel went and laid down in his place. The Lord came, stood there, and called as before, Samuel, Samuel. Samuel responded, speak, for your servant is listening. Amén. He titulado este mensaje el día de hoy, Oídos entrenados. I've titled this message, Our Trained Ear. Oídos entrenados. Trained ears. Y es muy interesante And it's very interesting y a la vez muy importante and very important at the same el time poder tener un oído entrenado y afinado. to have a fine-tuned, trained ear. Por ejemplo, For example, un músico musician. tiene un oído tan afinado A musician has a well-tuned ear que sabe cuando una nota no se aplicó correctamente. that they know when a note hasn't been applied properly. El resto de nosotros podemos decir qué bonito se oyó la música, The rest of us may think, oh, well, the music sounded really good. pero un músico con un oído entrenado y afinado But a musician with a well-tuned ear puede decir, aquí se desafinaron, could say he was out of tune here. esa nota no es correcta ahí. That's an incorrect note. Qué bonito cantaron, válgame la redundancia, los cantantes. How beautiful the singers were singing today. Pero el buen cantante que tiene un oído afinado But a good singer that has a tuned ear puede decir, se desafinó en esta nota, no alcanzó esta nota, se le fue esta nota. can say this singer was really pitchy. Un mecánico A mechanic con un oído bien afinado, with a well-tuned ear, con solamente escuchar, just by listening, sabe cuando hay un problema en la transmisión, they know when there's a problem in the transmission, en el motor in the motor, o cualquier otra parte del sistema automotriz o carrocería. or any other part in the car. Un doctor A doctor con oído bien afinado, with a well-tuned ear, con su estetoscopio, with his puede stethoscope, escuchar a la perfección cómo están tus pulmones. he can hear your lungs. De ahí la importancia de tener un oído muy bien entrenado y afinado, It's really important to have a well-trained, tuned ear porque de ello depende because it depends el éxito on our success de una profesión of a profession o de un oficio, or of de un trabajo. a labor. Qué importante como hijos de Dios es tener un oído afinado para poder escuchar la voz de Dios todos los días de nuestra vida. How important as a son of God to have a well-tuned ear every day of our lives. De ahí depende nuestro éxito como cristianos. Our success depends on it as Christians. Tener oídos sumamente entrenados y afinados para escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? To have well-tuned and trained ears to listen to the voice of God. How many of you say amen? La voz de Dios es hermosa. The voice of God is beautiful. La voz de Dios es dulce, It's sweet. es tierna, It's tender. inconfundible You can't confuse it. y a la vez firme y con autoridad. And very firm with authority. Y cuando decimos escuchar la voz de Dios, And when we say listen to the voice of God, no precisamente tiene que ser una voz audible. we don't necessarily mean an audible voice. Hay hermanos que han tenido el privilegio de escuchar la voz audible de Dios. There's brothers that have had the privilege to listen to the voice of God audibly En lo personal, in their personal life. en varias ocasiones, lo digo con toda humildad, sin vanagloria alguna, I say this with all humility.
He Humility. tenido el privilegio de escuchar la voz audible de I've had the Dios. privilege to listen to the voice of God. Es audibly. una voz dulce, suave, joven, It's a very young, sweet voice, pero a la vez con autoridad. but at the same time with authority. Porque cuando Dios habla, la tierra tiembla. Because when God speaks, the Porque cuando earth Dios trembles. habla, consuela tu corazón. Because when He speaks to your Porque heart. cuando Dios habla, fortalece tu vida. Because He strengthens your life. Pero escuchar la voz de Dios But to listen to the voice of God va más allá de una voz audible, literalmente. goes even more deeper than just listening to an audible voice. Cuando tenemos un oído entrenado para escuchar la voz de Dios, When we have a well-trained ear to listen to the voice of God, sabemos identificar la voz de Dios. we can identify the voice of God. La voz de Dios te habla a través de un susurro suave a tu corazón. The voice of God whispers to your heart A través de un pensamiento que de la nada llegó muy fuerte a tu corazón. through a thought that just came out of nowhere to your heart. A través de tu prójimo que trae una palabra de consuelo a tu corazón. Sometimes through your neighbor that brings good words to your life. Hay gente que dice, es que yo no puedo escuchar la voz de Dios. Some people say, I can't listen to the word of Pero God. cuando escuchas una alabanza te quebrantas y empiezas a llorar ante la presencia de Dios. Esa es la voz de Dios. But when you listen to a praise and worship song, you listen to the voice of God. That's the voice of God. Cuando tenemos un oído entrenado, sabemos identificar inmediatamente la voz de Dios. Well, when we have a well-tuned ear, we can identify the voice of God immediately. El problema The problem es que escasea la voz de Dios. is that the voice of God is very scarce. El relato que leímos, What we were reading, solamente leí 2 versículos. we just read 2 verses. Pero si entramos en contexto de todo el capítulo 3, But if we see the whole context of chapter 3, nos damos cuenta, we find out, dijera nuestra hermana Alma, lastimosamente, Sister Alma would say, hurtfully. lastimosamente la palabra de Dios escaseaba. Unfortunately, the word of God was very scarce. El pueblo de Dios no estaba familiarizado con la voz de Dios. The people of God wasn't familiarized with the voice of God. El pequeño Samuel ministraba en el templo, Little Samuel ministered in the temple. no conocía la voz de Dios, He didn't know the voice of God porque dice la palabra que escaseaba la palabra de because Dios. the voice of God was scarce. El sacerdote Elí conocía la voz de Dios, The priest Eli knew the voice of God, pero ya no estaba acostumbrado a la voz de Dios porque la palabra escaseaba. but he wasn't accustomed to the voice of God because the word of God was scarce. Qué triste y lamentable es no reconocer la voz de Dios por falta de práctica. How sad and unfortunate it is to not recognize the voice of God because of lack of practice. Yo no culpo al pequeño Samuel al no identificar la voz de Dios cuando Dios lo llamó. I don't blame little Samuel for not identifying the voice of God when God spoke to him. Se levanta y va con su mentor, con su maestro, He got up and went with his mentor, his teacher, y le dice, ¿me hablaste? and he asked him, "Did you call me?" Elí le dice, no, yo no te hablé. Eli said, "No, I didn't call you." Inmediatamente Elí tenía que haber identificado la voz de Dios. Immediately, Eli should have identified the voice of God. Y le dice, no, ve, acuéstate, yo no te he hablado. But he said, "No, I haven't called you. Go lay down." Por segunda vez Dios habla al pequeño Samuel y Samuel va con Elí. For a second time, God speaks to little Samuel. Por segunda vez Elí dice, hombre, yo no te he llamado. Bueno, al decir hombre, no, pequeño, yo no te he llamado. For a second time, Eli said, "No, I didn't call you." Parafraseando el texto, le dijo, pequeño saltamontes, yo no te he llamado. Paraphrasing the text, young grasshopper, I didn't call Qué you. interesante es esto porque ya 2 veces How interested in it is because already 2 times, se supone que el sacerdote tenía que estar acostumbrado con un oído entrenado para identificar la voz de Dios y no la reconoce. it was supposedly that the priest was to have a high trained ear, but he didn't recognize the voice of God. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado y ni cuenta te has dado? How many times have God spoken to you and you haven't realized it? ¿Cuántas veces ha querido Dios platicar contigo, pero no has identificado la voz de Dios? How many times has God wanted to speak with you, but you haven't identified his voice? A la tercera vez vuelve a llamar Jehová al pequeño Samuel. Through the 3rd time, God spoke to Eli, to Samuel, Y entonces va con Elí. and he goes with Eli. Y es hasta entonces que Elí reconoce que es Jehová el que está hablando. And it was until then that that Eli recognized that God was speaking to him. Y le dice, si la voz te vuelve a hablar, dile, habla que tu siervo escucha. If you continue to hear the voice, reply,
speak that your servant hears. La palabra de Dios escaseaba. ¿Por qué? The word of God was scarce. Why? Porque no había oídos entrenados para escuchar la voz de Dios. Because there weren't any trained ears to listen to the voice of God. Y hoy por hoy Dios está anhelando mirar oídos afinados para tener una conversación con su creación. And God is desiring people with well-trained ears so he can have a conversation with his creation. Es un privilegio platicar con Dios. It's a privilege to speak with God. Es un privilegio escuchar la voz de Dios. It's a privilege to listen to the word of God, Por eso de ahí depende nuestro éxito como cristiano. which is why our success depends on that, Al identificar la voz de Dios. to identify the voice of God. Y tal vez Dios no te va a hablar literalmente con una voz audible. And maybe he won't literally speak to you with an audible Y voice. si lo llega a hacer, gloria a Dios, gracias a Dios, qué privilegio. And if he does, what a privilege it would be. Pero la voz de Dios But the voice of God, es tan clara it's so clear que debe encontrar asiento en lo más profundo de nuestro corazón. that it needs to find a place in the deep depthness of our heart. Vuelvo a repetirlo. I repeat it once again. La voz de Dios es dulce. The voice of God is sweet. Y tú vas a decir, yo no he escuchado la voz de Dios. Well, you might say, I haven't heard the voice of Pero God. cuando vas a su palabra te das cuenta que es la palabra viva, la voz de Dios. But when you go to his word, you realize that's the word of God. El salmista dice, cuán dulce es tu palabra, oh Jehová de los ejércitos. The psalmist said, how sweet your word La palabra is. de Dios es dulce. The word of God is sweet. Lo de predicaba la semana pasada, la palabra de Dios es viva y es eficaz. I was preaching last week, the word of God is truth and life. Escuchar la voz de Dios no tiene precio. To listen to the word of God has no price. Y aunque no escuches la voz literal audible, And though you might not listen or hear the word of God audibly, hay ocasiones que de la nada there's occasions that out of nowhere, viene un pensamiento a tu corazón. thoughts start to flood our hearts. No sé si te ha pasado. I don't know if it's happened to you. De repente estás tú sentado en el sofá muy cómodo en la sala de tu hogar, You might be sitting down in your sofa, o vas manejando, or you might be driving, o estás acostado descansando en tu cama, or you might be resting on your bed. y de repente de la nada And all of a sudden, out of nowhere, te llega un pensamiento. a thought comes to you. ¿Cómo estará mi hermano fulano de tal? How might my brother be? Y de repente llega un pensamiento tan profundo con la necesidad de levantar el teléfono y darle una llamada. And you might feel the necessity to call him. Y de repente tú puedes decir, no, es mi imaginación, y no haces nada. You might think it's just my imagination and you don't call him. Pero al otro lado del teléfono hay un hijo de Dios esperando escuchar una palabra de aliento que Dios te ha dado a ti porque estás escuchando la voz de Dios. But on the other side, there's someone waiting to hear the word of God because God spoke to you. Y en ocasiones nos perdemos el privilegio de ser usados por Dios And on occasions, we lose the privilege of being used by God porque no logramos identificar la voz de Dios. because we don't identify the word of God. En ocasiones, On occasions, especialmente aquí en California, especially here in California, donde quiera que tú vas hay indigentes, wherever you go, there's indigenous, hay vagabundos, there's vagabonds. unos se miran harapientos, Some, they appear homeless, homeless. ¿verdad? Inclusive hasta huelen mal They even smell bad. y siempre están pidiendo dinero. They're always asking for money. No sé si te ha pasado, I'm not sure if it's happened to a mí you. me ha pasado en contadas ocasiones It's happened to me on a few occasions. que me bajo de mi automóvil I get out of my car para llegar al centro comercial o cualquier institución que yo tenga que llegar to go whatever institution I'm going to. y de repente miro a una persona And all of a sudden I see a person. y muy fuertemente siento en mi corazón tener que acercarme y darle iba a decir una ofrenda de amor, pero no aplica. Bueno, una ofrenda de amor. And I feel it very strongly in my heart to give him a love offering. Y de repente estoy por sacar la cartera And I'm about to take out my wallet. y llega otra voz que me dice, la va a usar para la droga. And there's another voice that says he's going to use it for drugs. Y así como que visualizo el angelito y el diablito aquí. And I visualize the angel and the devil. Pero hay un sentimiento muy profundo But there's a very profound feeling. y me ha pasado en como 3 ocasiones. And it's happened on 3 occasions. A mí no, los que me conocen no me pesa dar. Those that know me, they know that I like to give. Pero en una ocasión But on one occasion, estaba un hombre, obviamente con un aspecto de vagabundo, de indigente. there was a man with
aspect of vagabond. Y estaba por subirme a mi automóvil. And I was about to get in my automobile. Y no te digo que escuché la voz audible porque sería un mentiroso. And I'm not saying that I heard his audible voice, Pero llegó un susurro suave a mi pensamiento. but a whisper came to my thoughts. Y como que si lo hubiese escuchado, acércate y dale dinero. And just like if I heard, get close to him and give him money. Llegué y le dije, ¿ya comiste? I came close to him and I asked him, did you eat already? Me dijo, no. He said, no. Saqué, no le voy a decir cuánto le di porque que no sepa tu derecha lo que hace la izquierda. I'm not going to tell you how much I gave him. Cuando se lo di en su mano, When I gave it to him in his hand, mire cómo sus ojos se llenaron de lágrimas. I saw how his eyes filled with tears. Inmediatamente Immediately, se metió al centro comercial. he went into the commercial center, Contento, happy. compró He bought un combo de comida. a food combo. Yo me subí al carro y me senté analizando en lo que Dios había tratado conmigo. I went into my car and I started analyzing what God had done with me. Cuando de repente abrí mis ojos, miré a aquel hombre sentado comiendo desesperadamente ese alimento que había adquirido. When I opened my eyes, I saw that man that I gave money to eating his food. Y le dije, Señor, gracias porque me permitiste escuchar tu voz para poder ser de bendiciones a una persona que tal vez por mucho se rechazaba. And I said, thank you, God, for helping me be a blessing for someone that many have rejected. Y no solamente eso, gracias porque cada día hay alimento en mi mesa. Gracias porque hay techo sobre mi cabeza. Gracias porque hay calzado en mis pies. Gracias porque hay vestido en mi persona. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza sean para ti. And not just that, thank you for everything you give to me, everything you provide for me. All the glory and honor be to you, God. No solamente Dios bendijo con alimento al indigente, God didn't just bless him with food, sino Dios bendijo mi corazón. but he also blessed my heart Porque Dios me recordó because he reminded me lo privilegiado que soy the privilege that I have de ser llamado hijo de Dios. to be called the Son of God. Y yo le había dicho días antes al Señor, Señor, ¿realmente me amas? And I had asked God, do you really love me? Y a través de esta acción tal vez tan insignificante para muchos, And through that action, maybe so insignificant to many, Dios me dijo, así como te amo a ti, amo al indigente. he told me just how I love you, I love these. Aún pregunta si te amo. Do you still ask me if I love you? ¿Acaso no miras la familia que te he regalado? Do you not see the family I gifted you? ¿Acaso no miras la provisión diaria que te doy? Do you not see the daily provisions I give you? Doblé mis rodillas, hermano, cuando llegué a casa. I got on my knees. When that Levanté happened. mis manos I lifted my hands. y empecé a alabar y glorificar el nombre que es sobre todo nombre, al único que es digno de recibir la gloria, la honra y la alabanza. And I started to praise God, the one and only true God that deserves glory and honor. La voz de Dios The voice of God te habla diariamente speaks to you daily a través de la naturaleza, through nature, a través de tu familia, through your family, a través de tu esposa, de tus hijos, through your spouse and children, a través de la misma palabra de Dios, through the very word of God, a través de un sermón, through a sermon, a través de una alabanza, through a praise song, a través de las luchas y las through pruebas. struggles and La conflicts. voz de Dios se hace patente en tu vida. The voice of God is La real voz de in your Dios life. se hace presente en nuestro corazón. The voice of God presents Pero itself to cuando your hay un life. oído entrenado, sabes identificar inmediatamente que es Dios el que te está llamando. But when you have a trained ear, you can identify immediately that's God speaking to you. Así como el mecánico tiene un oído afinado, Just as the mechanic has a fine-tuned ear, como el músico, como el doctor, like a doctor and musician. que el Hijo de Dios que se llama ser cristiano debe de tener un oído tan afinado que sabe escuchar la voz de su amado, la voz de su Señor, la voz de su Salvador. Anyone who calls himself a Christian needs to have a well-tuned, refined ear. Pero como la voz de Dios escaseaba, la palabra de Dios escaseaba en aquel tiempo, But since the word of God was very scarce in that time, los oídos de aquellas personas no estaban entrenados para escuchar la voz de Dios. the ears of those people were not trained to listen to the voice of God. Yo te hago la pregunta en esta mañana. I ask you this morning, ¿Tienes oídos entrenados? do you have trained ears? ¿Qué tan afinado está tu oído? How finely tuned are your ears? ¿Escuchas la voz de Dios diariamente? Can you listen to the voice of God Como daily? un susurro suave, This Como un- whisper, como un pensamiento hermoso a tu corazón. a beautiful thought in your heart.
Cuando de la nada llega ese pensamiento, hermano, que no se va y no se va y se hace más fuerte, When all of a sudden these thoughts come and they don't leave and they become stronger. es la voz de Dios. It's the voice of God. A través de su Espíritu Santo nos empieza a hablar. Through the Holy Spirit, He begins to talk to us. A través de su Espíritu Santo Dios empieza a ministrar nuestra vida. Through the Holy Spirit, He starts to minister our lives. Vuelvo a repetirlo, la voz de Dios es dulce, la voz de Dios es hermosa, la voz de Dios es firme y con autoridad. I repeat once again, the voice of God is firm and beautiful with Pero authority. sobre todo es inconfundible. But overall, you can't confuse it. Pero la pregunta es, So the question is, ¿por qué escuchar la voz de Dios? ¿O para qué escuchar la voz de Dios? why listen to the voice of God? ¿Por qué es que Dios quiere hablar? Why does God want to speak? ¿Por qué Dios quería hablar con el pequeño Samuel? Why did God want to speak with young Samuel? ¿Por qué Dios quiere hablar contigo en esta mañana? Why did God want to speak to you this morning? ¿Por qué Dios quiso hablar contigo el día de ayer y tal vez no escuchaste su voz? Why did God want to speak to you yesterday? Maybe you didn't pay attention. Porque Dios quiere instruir nuestro corazón. Because He wants to instruct our heart. Porque Dios quiere instruir nuestra alma. He wants to instruct our soul. La voz de Dios, hermano, es la que nos guía. The voice of God is what guides us. Cuando pensamos y platicamos y hablamos de la voz de Dios, When we think and speak of the voice of God, no es otra cosa que la voluntad de Dios guiando nuestra vida. it's the voice, it's the will of God guiding our lives. Dios quiere instruirnos, He wants to instruct us. pero muchas veces no nos damos el tiempo de escuchar su voz. But many times we don't take the time to listen to His voice. Señor, ¿por qué no me hablas? God, why don't you speak to me? Y Dios nos mira desde el cielo, hijo, And God sees us from heaven. He says, son, hija, daughter, todos los días quiero hablar contigo. I want to speak to you every day. Lo que pasa es que no has afinado tu oído a mi voz. But you haven't tuned your ears to my voice. Yo quiero instruirte, dice el Señor a través de su I palabra. want to instruct you, says the Lord, through my word. Escudriñar las escrituras. Read my word. Ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor. They give testimony of me, Jesus said. En ella encontrarán la vida eterna. You will find eternal life. En ella encontrarán la instrucción para su vida. You will find instruction for your life. Ahí está mi voz. My voice lies there. Escucha mi palabra. Listen to my word. Escucha lo que yo tengo para ti. Listen to what I have for you. Dios quiere llevarte He wants to take you gradualmente, gradually, preparándote, preparing you hasta que llegues a esa madurez espiritual. Lo he estado viniendo repitiendo. until you reach that spiritual maturity. I've been repeating myself. Pero para eso necesitamos escuchar la voz de Dios. But we need to listen to the voice of God. Dios quiere hablar para revelarnos su voluntad y sus planes para nosotros. God wants to speak to us to reveal His will. Y aquí quiero detenerme poco, And I want to detain myself here a little bit. porque no se trata de nosotros, Because it's not about us. se trata de Él. It's about Him. Es su voluntad, no mi It's voluntad. His will, not mine. El salmista dijo, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros la gloria, sino a tu nombre sea toda la honra y toda la gloria. The psalmist said, not to us be the glory, but to you be all the glory and honor. Dios es precioso, God is very precious, es soberano, sovereign, omnisciente. omniscient. Él todo lo conoce. He knows it all. Nada se escapa a la presencia de Nothing Dios. escapes the presence of God. Pero Él quiere revelarnos su voluntad. But He wants to reveal His will. Cuando mi oído está afinado, cuando When- mi oído está entrenado, When my ear is well trained, entonces yo logro identificar la voz de Dios. I can identify the voice of God. Y entonces le digo, habla que tu siervo escucha. And then I say, speak that your servant Y hears. entonces Dios empieza a revelarme los planes que tiene para mi vida. So then God starts to reveal His plans that A He has través for de my la life. oración, Through prayer, a través de su palabra, through His word, a través de un hermano que Dios usa para venir a darme una palabra de consuelo, through a brother that God uses to give me a word of comfort. de ánimo. ¿Por qué bring me up. por qué no de exhortación? To encouragement. Pero uno sabe identificar cuando viene de parte de Dios. We can identify when it comes from God. Y no se trata de mis planes. It's not about my plans. Ahora, Dios respeta mis planes. Although God respects my plans, Dios respeta mi voluntad. He respects my will. A eso se le llama libre albedrío. That's called free will. Porque Dios Because God respeta respects nuestra decisión.
our decisions. Por eso es importante tener un oído afinado Which is why it's important to have a tuned ear. para escuchar no mi voluntad, sino la voluntad de Dios. To listen not my will, but the ¿Sabe will of por God. qué? You want to know why? Porque la voluntad de Dios es perfecta. Because the will of God is Mi perfect. voluntad es imperfecta. My will is Los imperfect. planes de Dios son The verdaderos. plans of God are true. Mis planes son efímeros. My plans aren't good. Lo que yo anhelo tal vez no llegará. What I desire maybe may not come. Pero cuando yo doy lugar a la voz de Dios en mi vida, But when I give place to the voice of God in my life, cuando escucho con un oído entrenado y afinado, when I listen with a trained and tuned ear, entonces me doy cuenta I find out los planes que Dios tiene para mí. the plans that God has for my life. A través del profeta Jeremías, Through the prophet Jeremiah, Dios le habla al pueblo God speaks to his y le people. dice, porque yo sé los planes que tengo para And he vosotros, says, I know the plans that I have for you. planes de bienestar, Plans of good, planes de bien, goodness. parafraseando el texto, para que ustedes puedan vivir hermosamente. Paraphrasing the text, so you can live comfortably. Pero tienen que aprender a escuchar mi voz. But you need to learn to listen to my voice. Dios quiere hablar para prevenirnos. God wants to prevent things from happening in our lives. ¿Cuántas veces, hermano, Dios nos ha librado de situaciones tan difíciles? How many times has God delivered us from difficult moments? Nuevamente, cuando escuchamos su voz. Once again, when we listen to his voice. En el mundo In the world que no conoce a Dios, that doesn't know the Lord, le llaman premonición, they call it a premonition. le llaman corazonada. Bueno, ¿cómo? Premonition? Bueno, una premonición, sí, eso. Le llaman, tuve una corazonada, I had a premonition. tuve un presentimiento I had a de hacer esto o de no hacer esto. to do this or not to do this. En el pueblo cristiano sabemos que no es corazonada, no es una premonición o premonición, se me fue la palabra. Within the children of God, premonition does not exist. Sabemos que es la misma voz de Dios hablando a tu corazón de que detengas tu pie de ir a ese lugar. It's the very same word of God that's preventing you from going to that place. Que detengas tus labios de pronunciar esa palabra. He's preventing you from your lips pronouncing those words. Ahí está la voz de Dios. The voice of God is right Y there. cuando tengo un oído entrenado, entonces obedezco a la voz de Dios. And when I have a trained ear, I obey to the word of God. No tienes idea de las veces que Dios te ha librado de la muerte. You have no idea how many times God has delivered you from death. Según nosotros por esa corazonada. You might think you had a premonition, Pero no es eso, es la voz de Dios hablando a tu corazón. but it wasn't that. It was the voice of God speaking to your heart. Qué importante, hermano, es entender esto. How important it is to understand this, brother. Qué importante es que estemos bien acostumbrados a identificar la voz de Dios. How important it is to identify the voice of God. Dios quiere hablar para prevenir, para cuidarnos. God wants to prevent things from happening. En todas las áreas de tu vida, cuando escuchas la voz de Dios, eres bendecido. In all areas of your life, when you listen to the voice of God, you are blessed. Pero cuando la voz de Dios escasea, But when the voice of God is scarce, como lo hacía en tiempo de Elí y de Samuel, like in the times of Eli and Samuel, hoy por hoy today, hay tantas voces extrañas que están opacando la voz del Espíritu Santo en nuestro there's so corazón. many strange voices that are clouding the voice of God in our hearts. Tenemos nuestro oído afinado para las voces extrañas, menos para la voz de Dios. We have our ears tuned to strange voices, but not to the voice of God. Pero te lo digo con todo respeto en mi corazón. And I say this with all due respect in my heart. Aunque se levanten miles de voces, para mí son ajenas, para mí son extranjeras, porque la voz de Dios es y debe ser inconfundible. Though there might be thousands of voices coming to my head, I only listen to the voice of God because the voice of God is, you can't confuse it. Hay muchas voces extrañas allá afuera. There's so many strange things out there. Están hablando a tu corazón. They're speaking to your heart. Está la voz del enemigo The voice of the enemy que empieza a hablar a tu corazón. that begins to speak to your heart. Él no puede leer tu mente, pero pone pensamientos de maldad, He can't read your thoughts, but he could put thoughts, evil thoughts, pensamientos de desánimo, discouragement, pensamientos de decir no sirvo para nada. thoughts that you might not have self-worth. Siempre me va mal en la vida. Everything's always going bad in my life. No tiene sentido seguir viviendo. Nothing makes sense. Life doesn't make sense.
Y usted podrá decir, aún en el pueblo de Dios existen esos pensamientos. Claro que lo You might think hay. even within the children of God, those thoughts exist, of course. Porque así como hay una voz hermosa, perfecta, benigna, amable, dulce y eterna, Because just as there's an eternal and beautiful voice, también hay otra voz there's also another voice, maléfica, maleficent, de maldad, evil, que quiere verte destruido. that wants to see you destroyed. Pero aquí But hay here, algo muy interesante. there's something very interesting. ¿Cuántos son hijos de Dios? How many of you are children of God? Vuelvo a repetirlo. ¿Cuántos son hijos de Dios? How many of you are children of God? Bueno, déjeme me incluyo. ¿Cuántos somos hijos de Dios? I include myself. How many of us are children of Levante God? la mano con libertad acá Raise your arriba. hand with freedom. Soy hijo de Dios. I'm a child of God. Él es nuestro pastor. He is my pastor. Y dice la palabra que las ovejas escuchan la voz de su pastor y le obedecen, le siguen. And the word of God says that his sheep listen to his voice and follow him. La voz del adversario está allá para derrotarte. The voice of the adversary is over there to destroy you. La voz del adversario está allá afuera para The voice confundirte. of the adversary is outside to confuse you. Pero los hijos de Dios tenemos bien clara e identificada la voz de Dios. But the sons of God, we can identify the voice of God. Y conocemos la voz de nuestro amado. And we know the voice of our beloved. Conocemos la voz de nuestro pastor. We know the voice of our shepherd. Y corremos a su presencia. And we run to his presence. Un oído tan afinado. A well-tuned ear. Creo que se presta para dar el ejemplo que voy a dar. I think it's the right moment No to te give this preocupes, amor, no example. es nada tuyo, hijo, no se preocupe. Don't no, worry, nada. it's nothing about you guys. Pero se trata de nuestra mascota, It's about our pet, el famoso Toby, the famous Tobías Amador Corral González López de la O, con cuera y ribadeneira, con un oído tan afinado with a very tuned ear. que el automóvil viene doblando la esquina There was a car coming from the corner, y ya está ladrando. and he was already barking. Y no nomás mi Toby, And not just Toby, sino cualquiera de las mascotas que ustedes tienen. but any of the mascots you have. Y uno logra identificar el ladrido cuando es un ladrido de atención, And we can identify when it's a bark crying for attention, de prevención prevention, o de cariño. or love. Nosotros, We, y no, hermano, Dios guarde, no los quiero comparar con unos perritos, no. I don't want to compare you guys with the dog, Con unas ovejas. with the sheep. Pero cuando escuchamos la voz de nuestro amado, empieza nuestro corazón a vibrar, empieza nuestra alma a temblar, empieza nuestro cuerpo a sacudirse ante la voz inconfundible de nuestro amado y vamos corriendo a abrazar a nuestro Señor. But when we start listening to the voice of our beloved, we run towards him. Y entonces decimos, habla que tu siervo escucha. So then we say, speak that your servant hears. Señor, escuché una voz, pero no la reconocí. No es tu voz es dulce. Lord, I heard a voice, but I didn't recognize it. It's not your voice is sweet. Se levantó una voz tan fuerte que quería opacar tu voz, pero mi oído está entrenado y logro distinguir tu voz, mi Dios, a la distancia. A very strong voice stood before me, but I knew it wasn't your voice. Oh, yo sé cuando Dios empieza a hablar a mi corazón. I know when God starts to speak to my Por heart, dentro empiezo a sentir algo que no puedo explicar. I began to feel something that I De can't explain. repente empiezo a llorar inconteniblemente. I began to pray. Y de repente siento la urgencia de ir a mi habitación y doblar mis rodillas. I began to cry and I bowed down on my knees and I go to my bedroom and Y pray. entonces Dios empieza a hablar a mi corazón. God begins to speak to my heart. Dios empieza a darme instrucciones. He gives me instructions. Dios empieza a decir lo que Él tiene para mí. He begins to tell me what he has for me. Y Él dice, hijo, Do you want to be his son? eso no me agrada. That doesn't please me. Eso no me gusta. That doesn't please me. I don't like Eso, that. eso no es algo que yo deseo para ti. That is not what I desire for you. En una ocasión In one occasion, estaba platicando con personas I was speaking to some people acerca de películas de terror about horror movies. que
honestamente son portales que se abren y mi predicación no se centra en eso, pero quiero dar una ilustración. Honestly, these movies provide portals. And my preachings, I don't really talk about this, but I want to speak about it right now. Y recuerdo que terminé la conversación I remember I finished this conversation y me fui a acostar. and I went to sleep Y eran como las 3 de la mañana around 3 in the morning. cuando escuché una voz fuerte, I heard a very strong voice, audible, audible, dulce sweet, y con autoridad. and with authority. Y escuché la voz de Dios que me dijo, literalmente, audiblemente, And I heard the voice audibly, literally. me dijo, hijo, He said, son, esas películas no me agradan. those movies I am not pleased with. Y me lo repitió 2 veces, hijo, He repeated it twice, son, esas películas no me agradan. I am not pleased with those Y movies. créame que a mí tampoco, yo nunca he visto películas de terror, no me gustan, son muy miedoso, muy And cobarde. believe me, I don't like those types of movies anyways. Gracias a Dios que ya estoy casado, si no la luz prendida toda la noche. Thank God I'm married or else I will leave the light on all night. En detalles tan insignificantes para uno, They are very small, insignificant details. Dios me habló God spoke para poder dar una palabra de aliento a alguien que estaba batallando en esa área. so that he can give me a word of encouragement Y for Dios no somebody me that's struggling. habló para avergonzar a la persona. And he didn't talk to me so he can put down this person. Dios me habló para restaurar a la persona, He talked to me so he can restore this person. para poder ser de bendición a mi prójimo. So he could be a blessing to my neighbor. Porque Dios no quiere Because he doesn't want que voces extrañas opaquen su voz hermosa e inconfundible. that strange voices cloud his voice. Entonces Dios habla para prevenirnos, So then God talks to us to prevent, para protegernos, to protect us, para cuidarnos, to take care of us, para fortalecernos, to strengthen us, simplemente simply para platicar contigo. to speak to you. Hermano Omar, ¿cómo que para platicar con nosotros? He wants to speak to us. Claro, Of course. Dios anhela platicar contigo todos He los desires to días. speak to you. Todos los días Dios anhela platicar contigo. Every day he wants to speak. Usted me dirá, estoy loco, You might say, you're crazy. pero a veces tomándome un café le digo, ay Señor, qué mal me quedó este café y me da risa. But sometimes No le voy a say- decir, no le voy a decir que escucho a Dios reírse, pero casi lo miro reírse. sometimes when I drink coffee, I tell God, God, this coffee is very awful. And I kind of feel like God smiles. En ocasiones voy manejando, hermano, y voy hablando con Dios. On occasions I'm driving, I'm speaking with Y God. empiezo a platicar con Él como si estuviese platicando con alguno de ustedes así cara a I begin cara. to speak with him as if I was speaking to one of you. Y de repente llego al semáforo y estoy ahí, estoy hablando y de repente volteo y me están mirando como diciendo, And as I'm at the stoplight, people next to me in their cars are looking at me thinking I'm crazy. ¿de cuál fumó? ¿Qué? What kind of drugs is he smoking? Pero te digo una cosa, hermano. Cuando realmente logras entrar en esa relación personal con Dios, que no te importa lo que el mundo piense, When you truly enter this relationship with God, you shouldn't care what the world thinks. es cuando empiezas a ser instruido por Dios. It's when you begin to be instructed by God. Y no debemos confundir la voz de Dios con la del enemigo, And we shouldn't confuse the voice of God with the enemies. porque la voz del enemigo quiere opacar y confundir. Because the voice of God wants to cloud and confuse. Porque muchos se levantan diciendo, Dios me habló, Dios me dijo. Because many are saying, God spoke to me, God told me. Y como que está muy de moda eso. Como que eso es trending. Oh, it's kind of like it's trending right now. De que Dios me habló, Dios me dijo. That's what everybody's saying. God spoke to me, Y God de told me. repente, hermano, que Dios me dijo que hicieras esto, que hicieras aquello. Y ahí va la gente y no pasa nada. People are saying, God told me to do this, but nothing Pero ever cuando happens. tenemos un oído entrenado, But when we have a trained ear, cuando tenemos un oído bien when afinado, we have a tuned y ear, cuando Dios habla nuestra vida, and when God speaks to our lives, la forma de saber si realmente es la voz de Dios es porque tiene que ser filtrada a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios. the only way of knowing that it's the true voice of God is when it's filtered through His Word. Porque no puede haber otro fundamento sobre el que ya está, hermano, fundado, válgame la redundancia. Because there can be no other foundation. No hay nada que ya no haya sido escrito. There's nothing that hasn't been written. Y si Dios te habla, tienes que ir a la palabra y ahí Dios respalda su palabra con la And Biblia. if God speaks to you, you need to go to His Word, and God backs His. Porque ha habido mucha confusión en este tema. Because there's been many confusion Muchas in this topic. congregaciones se han dividido. Many congregations have gotten divided. Muchos corazones han sido
hermanos, lastimados. Many hearts have been hurt. Muchas almas se han regresado al mundo Many souls have backslided porque se confundieron de voz because they got y confused with the dijeron, es voice. que Dios habló y Dios me prometió. And they think God promised them and God spoke to them. Pero no siempre fue la voz de Dios. But it wasn't always the voice of God. Dice la palabra de Dios que el diablo, el Señor lo reprenda, The word of God says que tiene la facultad de transformarse en un ángel de luz. that the devil can transform himself in an angel of light. The Pero Lord rebuke him. cuando vas a la palabra de Dios te das cuenta que es infalible. But when you go to the word of God, you realize it's infallible. Y cuando escuchas la voz, hermano, del adversario, And when you listen to the adversary's voice, cuando la palabra de Dios está en tu corazón, tú solamente dices, escrito está, escrito está, escrito está. Y el diablo tiene que salir corriendo. when you have the voice of God written in your heart, you just go to what it's written. It is written, it is written. Y entonces la voz verdadera, So then the true voice, la voz inconfundible de Dios llega a tu vida. the voice you can't confuse, comes to your life. Y entonces eso es muy diferente. That is a very different thing. Porque empiezas a mirar cumplimiento. So then you start to see fulfillments. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Because God is not a liar or a son of God to repent. Entonces, cuando se levanta la voz extraña, So when strange voices aquel que verdaderamente es hijo de Dios rise in your life, those that are true children of God, la reprende inmediatamente. they rebuke them immediately. Hermano, porque la voz de Dios es inconfundible. Because you can't confuse the voice Vuelvo a of God. repetirlo, la voz de Dios es You inconfundible. cannot confuse the voice of God. Y tú eres inconfundible a And Dios. He doesn't confuse you either. Dios sabe quién eres. He knows who you are. Dios sabe en dónde estás. He knows where you're at. Dios sabe qué palabra necesitas. He knows what word you Dios need. tiene el momento oportuno para hablar a tu vida. He knows the exact time to speak to your No life. es en tu tiempo, no It's es not in en your mi time. tiempo. It's not in my time. Es en el tiempo perfecto de Dios. It's in God's perfect timing. Hermano, Brother, acostumbremos nuestro oído a escuchar la voz de Dios. let's get used to listening to the voice of God. Enseñemos a otros a escuchar la voz de We need to Dios. teach others to listen to A la tercera vez Elí le dice a Samuel, ve y dile, habla a Jehová que tu siervo escuche. The third time God spoke to Eli, and Eli and Samuel said, "Speak to me that I listen." A las personas que estás discipulando, enséñales a identificar la voz de Dios. Those that you are discipling, teach them to listen to the voice of Enséñales God. a que no nos vamos a mover por emocionalismo. Teach them that you shouldn't move through emotionalism, Porque nosotros no nos movemos because we don't move por emocionalismo. through emotionalism. Nosotros estamos firmes porque estamos parados y anclados en el fundamento bíblico. We are firmly standing because we are standing on the Word of God. Estamos parados en la roca eterna, la roca firme, y la roca es Jesucristo. We are standing on the eternal rock that is Jesus Christ. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. He said, "I am the way, the truth, and the Él life." dijo, las ovejas escuchan mi voz y me obedecen. He said, "My sheep listens to my voice and Me they listen to me. conocen They know me y hacen mi voluntad. and they do my will." Enséñale a otros a escuchar la voz de Dios, Teach others to listen to the Word of God, para que la palabra de Dios no sea escasa en nuestra generación. so that the Word of God may not be scarce in our generation. Con esto quiero ir terminando. And with this, I would like to conclude. Qué triste y qué lamentable How unfortunate it is es que la palabra de Dios está escaseando en nuestra generación. that the Word of God is scarcing in our Y generations. cuando digo palabra de Dios, When I say the Word of God, me estoy refiriendo a la misma presencia de Dios, I am referring to the very same presence of God, porque estamos dando prioridades a otras cosas menos a Dios. because we're giving priority to other things except God. Estamos escuchando otras cosas menos la voz de Dios. We're listening to other things except the voice of God. Y ya en ocasiones Dios ni siquiera quiere hablar, And on occasions, God doesn't even want to speak porque no hay oídos entrenados para escuchar. because there are any trained ears to listen. Escuchar la voz de Dios es un privilegio. It's a privilege to listen to the voice of Vuelvo a God. repetirlo, escuchar la voz de Dios es un privilegio. I repeat again, listening to the voice of God is a privilege. Entrenemos nuestro oído Let's train our ears para escuchar su voz diariamente. to listen to His word every day. Así como los profesionales Just as professionals, con un oído afinado saben identificar el problema, with a tuned ear, they can identify the problem. así tú y yo como hijos de Dios, Just like that, you and me as children of God, saber identificar la voz de Dios. we
We need to know and identify the word of and voice of God. ¿Cuánto hace que no escuchas la voz de Dios? How long has it been that you haven't listened to his voice? ¿Cuánto hace que no has prestado atención a la voz de Dios? How long has it been that you haven't paid attention to his Porque voice? Dios te ha estado hablando Because God has been speaking to you, y su voz se ha confundido entre las voces extrañas. and his voice has gotten confused amongst other strange voices. Pero mi amado es único. But my beloved is, Mi amado es señalado entre 10,000. he's one and only. Mi amado es señalado entre You 10,000. can signal him among 1,000. Dulce es su palabra como la miel. Sweet is his word. La Like he honey. comido, oh Dios, y ha satisfacido hasta lo más profundo de mis entrañas. I have eaten your word, and it has satisfied. Tu presencia me consume, oh Dios, dijo Your el presence salmista. consumes me, oh God. The psalmist Tu said. voz me hace temblar por completo desde la cabeza hasta los pies. Your voice makes me shake and tremble from head to toe. Empiezo a entrar en tu presencia. I begin to enter your presence. Empiezo a adorar. I begin to worship. Empiezo a llorar. I begin to cry. Empiezo a glorificar su nombre. I worship Y and empiezo a glorify his name. exaltar su nombre. I start to Y exalt his empiezo a name. decir gloria, 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 gloria. Y aún más gloria al único digno de ser adorado. And I begin to say glory, glory, glory to the only one that is worthy to be praised. Yo te digo en esta mañana, So I say this morning, si vuelves a tener una... No, corazonada, no. Si vuelves a tener un pensamiento profundo que no se va, if you once again have a very deep thought that doesn't leave, dile, habla Señor que tu siervo escucha. say, God, speak to me that your servant hears. Habla Señor que tu sierva escucha. Speak to me that your servant hears and listens. Dios tiene planes específicos para tu vida God has plans for your life. y quiere darte detalladamente lo que Él quiere hacer contigo. He wants to show you details of what he wants to do with you. Y no tienes que esperar que venga alguna persona para decir, Dios me dijo. And you don't have to wait for somebody to come and tell you, God told me. Porque estamos esperando que alguien venga y me diga, Dios me dijo que esto, Dios me dijo que lo otro, Dios me dijo que hagas esto, y Dios me dijo que te va a bendecir aquí, que te va a bendecir allá, que te va a prosperar. Because sometimes we wait for somebody to come and tell us and bring prophecy and word of God, telling us that he's going to bless us. Entonces como que capta nuestra atención. And that captivates our attention. Pero cuando Dios te habla y te dice, tienes que dejar esto, entonces, como que eso no es la voz de Dios. But when God speaks to you and tells you you need to leave this, we say that's not the word of God. No es lo que me conviene, That's not what's in my best no es lo interest. que yo quiero, That's not what I want. es lo que Dios sabe y tiene para mí. It's what God knows and has for my life. Porque su voluntad es perfecta. Because his will is perfect. Con esto termino. With this I conclude. La tercera vez Dios le dijo a Samuel, The third time God told Samuel, vete. go. Y si vuelves a escuchar la voz, di, habla Jehová que tu siervo escucha. And if you listen to his voice again, say, speak God that your servant hears. Yo te digo en esta mañana, I tell you this morning, dile Señor, tell him, God, habla que tu siervo escucha. speak to me that your servant listens. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? How many of you want to hear the voice of God? ¿Cuántos quieren ser guiados por Dios? How many of you want to be guided by God? Vea su palabra. Listen to his word. Busca intensamente la presencia de Dios. Seek intensely his presence. No necesariamente tienes que estar de rodillas 3 horas al día. You don't necessarily have to be on your knees all day. Es un estilo de vida. It's a lifestyle. Mientras estás manejando, mientras estás trabajando, mientras estás en la escuela, While you're working, driving, or at school, estás meditando en su presencia. you're meditating in his presence. Estás meditando en su palabra. You're meditating in his word. Estás listo para discernir la voz de Dios. You're ready to discern the voice of God. Y te sorprenderás las veces que Dios te ha hablado en tu trabajo, en la escuela, mientras manejas, mientras haces fila en la institución bancaria. And you will get surprised every time God speaks to you while you're doing your daily labors. Señor, ¿cómo que me estás hablando aquí? Claro, porque yo quiero usarte aquí. God, I can't believe you're speaking to me right now. Porque And he quiero says, bendecirte aquí y ahora. Of course, because I want to bless you now. Y al final del día, Dios es soberano. Él puede hacer lo que Él quiera conmigo. ¿Por qué? Porque le doy todo el permiso, le doy todo el derecho. Porque Él es mi Señor y mi Salvador. Pésele a quien le pese, el diablo está derrotado y Jesucristo es el victorioso. Por lo tanto, la única voz que voy a escuchar es la voz de mi maestro. Y le voy a decir, heme aquí,
Habla que tu siervo escucha. Perdón, hermano, me dejé llevar por el flow. Habla que tu siervo escucha. You're in the zone. Mientras te vas poniendo de pie, por favor, en esta mañana. ¿Qué te parece si hacemos algo diferente en esta hora? ¿Qué te parece sin música y sin nada? Solamente venimos y nos arrodillamos delante de Dios unos minutos y empezamos a platicar con Él.